Y quiero que podamos empezar abriendo la palabra de Dios por el texto que está en Mateo 19, 23, 24. Este es un texto interesante que tiene que ver ahí con alguna cosita. Dice en palabra de Jesús: entonces dijo Jesús a sus discípulos: de cierto os digo cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Les digo de nuevo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bien, si este texto se quedara así, diríamos, entonces ningún rico va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasaría con todas las personas que a lo largo de la historia han sido personas ricas, pero que han creído en Dios? Bueno, Jesús nos dice algo muy interesante que nos responde a esta pregunta. Y lo dice en Mateo 19, el versículo 26. Aquí dice: pero Jesús los miró y les dijo: esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Es decir, que nosotros nunca debemos de juzgar a nadie, porque para Dios todo es posible. Incluso que una persona adinerada, una persona rica, ¿verdad?, pues pueda conocer el reino de Dios. Bueno, Dios se opone a los soberbios, dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero a los humildes, sean de la condición que sean, son levantados para la obra del Evangelio. Y vemos que a lo largo de esta historia, Jesús fue ayudado por hombres ricos, por ejemplo, José de Arimatea, el mismo Nicodemo, incluso Zaqueo, llamó a Mateo. Vosotros sabéis que los publicanos se enriquecían, eran personas ricas porque se enriquecían, aunque se enriquecían de una forma ilegal, pero Jesús llamó a Mateo, ¿no? Y Mateo fue también una parte muy importante en la predicación del Evangelio. En la iglesia primitiva vemos cómo el apóstol Pedro, Dios le dice que vaya a casa de un tal Cornelio, el centurión, que también era una persona influyente, ¿no? Entonces, vemos que todos aquellos de corazón humilde son tocados por el Espíritu de Dios para hacer progresar la obra de Dios. Y a veces el Señor levanta gente poderosa, ¿verdad?, que empuja y que ayuda a los humildes. Tenemos en la historia, por ejemplo, que hubiese sido de Lutero sin la ayuda de Federico el Sabio y después de su hermano Juan de Sajonia. Lo ayudaron muchísimo y impulsaron mucho la obra de la Reforma. Aquí vemos que donde Lutero no podía llegar, Federico el Sabio lo ayudó en su obra. Bueno, la dieta de Spira es muy importante. Spira es una ciudad de Alemania. ¿Qué es esto de la dieta? Bueno, la dieta no es no comer para adelgazar, ¿eh? La dieta es una asamblea. Era una asamblea del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿de acuerdo? La convocaba el emperador y acudían todos los príncipes, todos aquellos que tenían sus territorios, para tomar decisiones de carácter diversas. Por ejemplo, ¿vale? Esta dieta se convocó 2 veces. La primera fue en 1526, donde se aprobó algo muy importante, luego lo vamos a ver, y después la de 1529, que nos vamos a centrar en ella, porque el capítulo del conflicto de los siglos se centra más en la de 1529. Pero claro, nombraremos un poquito la de 1526 para saber el por qué todo esto ocurre. Bueno, como decía, se celebró en la ciudad alemana de Spira, 1529, y se convocó por varios asuntos. El primer asunto era un asunto político. Es decir, Turquía estaba intentando invadir territorio, habían llegado hasta Hungría y amenazaban seriamente, los turcos estaban amenazando al imperio de Carlos V. Entonces Carlos V convoca esta dieta, primero, tomar acciones en contra de los turcos y segundo, tomar una postura en contra del protestantismo y sobre todo anular los acuerdos de libertad religiosa de 1526. La dieta de 1526, que no fue presidida, ni esta tampoco fue presidida por Carlos, sino por su hermano Fernando, en 1526 se acordó que cada príncipe podía elegir libremente la religión en sus territorios. Y esto supuso un gran avance de la reforma en los estados alemanes, que aceptaron la libertad de culto, y también revocaron el edicto de Worms, que condenaba a Lutero y a los reformistas. Pero Roma no podía quedarse quieta. Roma no podía soportar que les hubieran ganado en su terreno. Y entonces
incitó al emperador a convocar otra dieta de nuevo en 1529 para revocar todos estos asuntos. Bueno, esta es la ciudad de Espira. Esta es la catedral de Espira. Dice que es una de las catedrales más bonitas de Europa. Así que si algún día podéis ir, es muy bonita verla. Yo no he estado, lógicamente, pero la he visto en fotografías y es muy bonita. Pero donde se celebró la dieta fue aquí. Luego se levantó esta iglesia en conmemoración o en recuerdo de la dieta, ¿vale? Fue aquí donde se celebró en la ciudad de Espira. Muy bien. Vamos a ver, porque Roma no quería claudicar, Roma no quería dar su brazo a torcer. Lutero y sus seguidores estaban condenados. Recordar que el edicto de Worms lo condenaba, no solo a Lutero, sino a todo aquel que vendiera sus libros, que los imprimiese, que los leyese. Es decir, todo aquel que tuviera algo que ver con Lutero y con la Reforma, también con Zwinglio y con algunos más, estaban condenados. Así que Roma había condenado por este edicto, firmado por el emperador, todo lo que tenía que ver con la Reforma. Carlos V intentó de nuevo aniquilar la Reforma por completo, pero recordemos que no lo había conseguido. Lutero, gracias a que lo vimos la semana pasada, fue protegido por Federico, no pudieron matarlo. Roma atacaba de nuevo con toda su fuerza. Primero, no querían permitir que nadie estuviese por encima del Papa, ni príncipes, ni siquiera el emperador. Muchos de los príncipes estaban a favor de la Reforma y también apoyaron los acuerdos de 1526. Y muchos, estaban a favor de Lutero y Zwinglio. Es muy interesante porque en esta fecha Lutero y Zwinglio se reúnen, ambos, para poder escribir puntos en común en toda la Reforma, ¿vale? Para que sirviese también de apoyo a aquellos que estaban a favor de la Reforma. Muchos querían eliminar los acuerdos de 1526, querían quitarlos de en medio para que así la libertad religiosa terminase. Roma acudía a Espira con el objetivo de aplastar totalmente la Reforma y indicó a los príncipes, primero, que apoyen al papado en esta lucha, que se sometan al Papa y al emperador Carlos V y que se manifiesten con toda su fuerza en contra de la Reforma. Hemos visto que desde 1526 hubo una ruptura en la que muchos príncipes aceptaron, no es que lo aceptaron, sino que se quedaron en el catolicismo, pero muchos príncipes apoyaron la Reforma, aceptaron la Reforma. Entonces hubo una ruptura. Ahora Roma estaba atacando a estos príncipes que habían aceptado las ideas de Lutero para que de nuevo se sometiesen al Papa. Roma emitió un edicto por el cual en la ciudad de Espira, mientras se celebrase la dieta, no se podía predicar ni manifestarse a favor de la Reforma. Ni siquiera los príncipes protestantes tenían derecho a asistir a los cultos. Es decir, durante el tiempo que los legados de Roma estaban allí, no se podía, en la ciudad no tenía nada que ver con la Reforma. Pero muchas veces hemos dicho que cuando Satanás intenta romper, intenta destruir, Dios vuelve y surge de nuevo mucha gente. ¿Qué ocurrió en la ciudad? Los habitantes de la ciudad estaban sedientos de la palabra de Dios y no hicieron caso de la prohibición de Roma. Acudían en masa a escuchar a los reformadores que, a pesar del edicto, predicaban y alababan a Dios en todo momento. A pesar de esa prohibición, mucha gente decía, no, estamos sedientos de la palabra de Dios, y querían escucharla. Bueno, los acuerdos de 1526 son muy importantes que lo tengamos en cuenta porque la dieta de 1529 quería destruir esto. Carlos V había ganado la guerra a los franceses en Italia. Esto hizo que las fuerzas católicas fuesen muy fuertes y que el Papa tuviese más poder. Recordad que todavía estamos en los 1260 años de supremacía papal. Todavía estamos en ese periodo, ¿de acuerdo? Ya veremos a partir del capítulo de la semana que viene cómo ya vamos a ir entrando en la parte final, que hasta la herida mortal. Eso ya lo veremos la semana que viene. Bueno, esto hizo que el Papa tuviese más poder y, lógicamente, presionó al emperador Carlos V a que derrocase los acuerdos de 1526. Sugirieron al emperador que anulase esos acuerdos.
convencieron al emperador de que el edicto de libertad religiosa era peligroso para el imperio. Y lo dijeron en varias cosas. Primero, que causaría grandes desórdenes, que no sería posible la paz en los territorios. En ninguna parte del imperio podría haber paz cuando hubiese gente enfrentada por religión. Y por ello debía ser revocado inmediatamente. Y debido a esta presión fue cuando Carlos V convocó la Dieta de Espira de 1529. Él no pudo asistir, ya lo hemos dicho, sino que asistió su hermano, el rey Fernando, quien presidió el encuentro. Pero el rey Fernando era favorable totalmente al catolicismo, estaba a favor del Papa en todo momento. De hecho, Carlos V le dijo que él tenía que ir a la Dieta para ser pacificador, pero Fernando no hizo caso, sino que en todo momento estuvo a favor de Roma. Él se puso, ya desde un principio, se puso en contra de la reforma y a favor de Roma. Entonces los protestantes dijeron esta famosa frase: Cristo ha caído de nuevo en manos de Caifás y Pilatos. Y esta frase es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí Caifás era el sumo sacerdote, lógicamente representaba al Papa, y Pilatos, que era el gobernador, representaba al rey Fernando. Entonces, con esta frase estaban diciendo algo muy, muy interesante. Estaban en contra y los comparaban a que tanto Caifás y Pilatos cometieron un error cuando juzgaron a Cristo, y ellos estaban cometiendo el error cuando estaban juzgando a la reforma. Bueno, la condena de los príncipes. Este que vemos aquí es Fernando, el rey Fernando, hermano de Carlos V, y el que presidió las dos dietas, la del 26 y la del 29. Bueno, apoyado por Roma, Fernando ya desde el principio condenó, primero, la forma en que los príncipes entendían la libertad religiosa. La libertad religiosa fue condenada desde el principio. Les negó el derecho a elegir las reformas religiosas en sus territorios. Los príncipes decían, es nuestro territorio y podemos elegir libremente el culto. Dicen, no, os tenéis que someter a Roma en todo momento. Ordenó a todos la sumisión al catolicismo. Y sobre todo, anuló los acuerdos de libertad religiosa de 1526. Ahora bien, los príncipes se negaron a aceptar todo esto por varias razones. No es la protesta propiamente dicha, pero ya desde el principio, como Fernando fue intentando anularlo todo, los príncipes ya desde el principio se plantaron y le dijeron, no vamos a aceptar todo esto. Primero, ellos decían que la libertad de culto era legal y firmada por el emperador en los acuerdos del 26, y consideraban que las pretensiones de Roma eran una usurpación de sus derechos. Ellos decían que Roma no tenía que meterse en sus territorios porque ellos podían, apoyados por el edicto del emperador del 26, podían elegir el culto, y habían elegido estar de parte de Lutero, de parte de la Reforma. Lutero estaba condenado por Worms y él no pudo estar presente. Federico el Sabio ya había muerto, pero su hermano Juan de Sajonia era favorable a la Reforma, y es interesante porque Juan de Sajonia fue el que indujo, el que lideró la protesta de los príncipes, el que estuvo al frente en todo momento y el que escribe un documento que le hace llegar al emperador, que luego vamos a ver una parte muy importante de ese documento. Bueno, ahora, ¿qué es lo que quería Roma ante la dieta del 29? Primero, exigía tanto al emperador como a todos los príncipes, tanto católicos como no católicos, exigía, primero, los estados que habían aceptado la reforma se tenían que someter de nuevo a la autoridad del Papa, porque ellos decían que no podía haber ninguna autoridad por encima del Papa. El Papa tenía que estar por encima de todo, incluso por encima del emperador. Del otro lado, los protestantes se acogían de nuevo al edicto del 26 y defendían la libertad religiosa, y gracias a ellos muchos territorios católicos se hicieron protestantes. Claro, cuando Roma vio que la reforma avanzaba de tal manera, intentó de nuevo sofocarla porque estaban perdiendo mucho territorio católico, porque muchísimos estados estaban a favor de la reforma. Roma contraatacaba imponiendo de nuevo el edicto de Worms y propuso la dieta. Fijaros, el edicto de Worms, que ya había sido revocado
por el emperador, de nuevo dijeron, no, de nuevo el edicto de Worms que condenaba a Lutero y condenaba la reforma tenía que ser impuesto de nuevo. Es decir, Roma no podía soportar que Lutero se le escapaba. Lutero se escapaba, entre comillas, no podían soportar, tenían que aniquilarlo todo. Ese edicto se debía de aplicar en los territorios donde no se había aceptado la reforma, evitando así el avance de la fe reformada. Se prohibía a los católicos aceptar el luteranismo, que nadie predicaba sobre temas conflictivos entre católicos y protestantes. Se prohibía la libertad de culto y se obligase a todos los reformadores a aceptar estos acuerdos para el bien de todos. Ellos decían, bueno, no pasa nada, los que son reformados ya pueden seguir con la reforma, pero luego al final dijeron, no, pero estos tienen que aceptar esto también. Estaban imponiendo de nuevo el que se terminase con el avance de la reforma. Pero los protestantes, los reformadores, protestaron, lógicamente. Primero, ellos sabían que si aceptaban estos acuerdos, ¿qué pasaría? Se acabaría con la reforma. Sería totalmente aplastada por los estados católicos. Porque si ya en ningún estado se podía aceptar la reforma no iba a ser, no iba a avanzar. Lo que Roma quería es que la reforma se quedase solamente encerrada en Sajonia y después destruirla totalmente. Sería una sumisión de nuevo al catolicismo, a sus abusos de poder. ¿No? Ellos decían que el catolicismo era el dragón vestido de cordero. Someterse a ellos sería destruir la libertad religiosa y destruir lo ganado por la fe, por la cual muchos derramaron su sangre a manos de los verdugos. Se dejaba libres a los príncipes y territorios reformados, pero suponía el fin del avance de la verdad. Y entonces no estaban dispuestos a aceptarlo y dijeron que no iban a aceptar las exigencias de Roma. Entonces, vamos a la protesta de los príncipes. Los príncipes decidieron, en la dieta de Worms, primero, rechazar la propuesta católica. Ni siquiera dijeron, no, vamos a estudiarla, dijeron, no la vamos a aceptar. Ellos decidieron, nos volvemos a acoger a 1526 porque está firmado por el emperador y fue una decisión de la dieta que se aprobó también en esa fecha. De nuevo apelaban al Estado. Si Roma seguía, vamos a apelar al Estado para salvaguardar la libertad de conciencia y de religión. Aceptar lo que Roma quería significaba rechazar todo lo conseguido, negar la fe y las vidas de todos aquellos que murieron por la verdad de la palabra de Dios. Y ellos dijeron, y no estamos dispuestos a eso. Pero de nuevo Roma no estaba dispuesta a aceptar esto y volvió a contraatacar. Ahora la técnica era distinta. Ahora iban a sembrar cizaña para que hubiese diferencias entre los estados. Y lo iban a hacer de la siguiente manera. Primero, sembrar dudas en los estados católicos para que estuviesen en contra de los estados reformados, diciendo que la reforma iba a crear disputas, que la reforma iba a terminar con la paz, que la reforma iba a hacer que muchos se perdiesen, que la reforma iba a hacer que muchos fuesen herejes, etc. Con amenazas constantes para que los estados católicos rechazasen la reforma. De nuevo se volvió a invitar a los príncipes a que volvieran a aceptar las propuestas de Roma, llegando incluso a la intimidación y las amenazas a los estados que no se sometieran a los acuerdos del 29, incluso con la fuerza. Porque Roma decía, el emperador está de nuestro lado, y si vosotros no aceptáis, esto supondría una guerra. El 19 de marzo del 29, la dieta aprueba por mayoría suprimir los acuerdos del 26. La reforma se queda encerrada solo en Sajonia y podía ser totalmente destruida. Ya solo se quedó encerrado en el estado de Sajonia. Los príncipes luteranos abandonaron la reunión para ver qué estrategia podían seguir. El rey Fernando desea acabar pronto con esta contienda y por ello insta a los príncipes a que acepten el acuerdo presentado por Roma.
Los príncipes reconocen a Dios por encima de cualquier autoridad humana. Ellos dicen, para nosotros la máxima autoridad es Dios. El rey confirmó que este acuerdo sería un edicto imperial y que no podrían ir en contra del emperador ni del imperio, porque eso supondría traición. Por lo que se os obligaba a someter al acuerdo en aras de la paz en todo el imperio. Ahora bien, ¿qué hacen los príncipes? Este es Juan de Sajonia. Juan de Sajonia tomó el mando y dice, no señores, no estamos dispuestos a aceptar nada de lo que nos están diciendo. Porque ellos tenían claro, primero, nos aferramos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está por encima de cualquier doctrina, creencia o requerimientos humanos, incluso los del emperador. Fijaros, podían ser condenados por traición. Ellos dicen, no, la palabra de Dios está por encima del emperador y nosotros vamos a ser fieles a la palabra de Dios, aunque el emperador nos amenace, aunque Roma nos amenace, aunque nos tilden de traidores. Fernando se negó a tener en cuenta estas posiciones de los príncipes reformistas. Fernando dijo, no os quiero escuchar, tenéis que aceptar lo que dice Roma. Pero esto nos lleva a una fecha muy importante, 20 de abril del 29. ¿Qué ocurrió en esta fecha? Los príncipes protestaron. Fue la protesta de los príncipes delante de la dieta del 29. Juan de Sajonia lidera la protesta de los príncipes ante el emperador, firmando un documento donde se afirmaba su fe. Este documento decía así: protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, y que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al propuesto decreto en todo aquello que sea contrario a Dios o a su santa palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. Este documento se lo enviaron Juan de Sajonia, se lo envió y lo firmaron 6 príncipes y 14 ciudades libres de Alemania, firmaron y reclamaron la libertad de culto ante el emperador. Entre otras consideraciones, se comprometen, a pesar de los acuerdos en contra, ¿a qué? Primero, predicar solo la palabra de Dios, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. De aquí nace la famosa frase, toda la Escritura, solo la Escritura. Que la palabra de Dios es la única verdad y regla de toda fe y doctrina. Que solo ella constituye la única verdad y edificar sobre sus requerimientos es edificar sobre la roca, el fundamento seguro. Rechazar toda imposición y yugo que limite nuestra libertad de conciencia y de servir a Dios como se expresa a través de su palabra. La última reunión de la dieta se celebró el día 24 de abril del 29. La decisión oficial ganó y los acuerdos del 26 fueron totalmente anulados. Los príncipes y ciudades reformados redactaron un documento de apelación. Firmaron un tratado de unirse a favor del avance y de la reforma. Después de esta resolución, Lutero y Zuinglio se reúnen para escribir un documento con puntos comunes para todos los reformadores. Fernando no aceptó el documento. Él dijo que eso no lo aceptaba. Pero Juan de Sajonia dijo, es que yo no se lo envío a Fernando, se lo envió a Carlos. Y Carlos V lo recibió. ¿Vale? Entonces, cuando llega a manos de Carlos V de nuevo convoca a los príncipes, pero esta vez fue en Augsburgo, donde los reformadores presentaron ante el emperador un documento redactado por Melanchthon, titulado Las Confesiones de Augsburgo, considerado como uno de los textos claves de la protesta. Que es, una parte de ese documento es lo que hemos leído antes. Se llamó La Confesión de Augsburgo. Muy bien. ¿Qué ocurrió después de la dieta? La dieta ya había dicho, no, señores, aquí Roma tiene razón, pero los príncipes dijeron, nosotros no nos vamos a someter. Bueno, ocurren varias cosas. Primero, en el 31, los estados protestantes forman una unión. Se llamó la Liga de Esmalcavia, donde todos los estados, los 6 príncipes y las 14 ciudades-estados que habían aceptado la reforma y habían protestado, se unen en lo que se llamó la Liga de Esmalcavia. Esta unión derivó en 2 guerras contra Carlos V y el catolicismo.
La primera guerra fue la guerra de Esmalcavia, donde el emperador ganó y la reforma sufrió una gran derrota. Pero la segunda fue lo que se llamó la Guerra de los Príncipes, donde los reformadores ganaron en la batalla. Estos conflictos acabaron en lo que se llamó la Paz de Augsburgo, que otorgó a los príncipes la capacidad de elegir la confesión religiosa libremente para sus territorios. De nuevo volvieron a ganar los príncipes y de nuevo los acuerdos del 26 fueron de nuevo sellados. Entonces tuvieron de nuevo libertad de religión, libertad religiosa. Esto supuso un gran avance para la reforma. Inglaterra rompe con el catolicismo. Enrique VIII se une a la reforma de manera oficial. Él rompe por el Papa, aunque era por un asunto de su matrimonio, pero rompe con el Papa y Inglaterra se adhiere oficialmente. Ya habíamos visto que Wycliffe había hecho un gran trabajo en Inglaterra, pero oficialmente Inglaterra acepta la reforma. Calvino hace que Escocia y Hungría también acepten la reforma. Y Lefebvre acepta la luz y comienza la reforma en Francia. Esto lo veremos en el siguiente capítulo. Vamos a ver mucho de Lefebvre y cómo llega la reforma a Francia. Y después se extiende por toda Europa. Fijaros qué interesante, porque unos príncipes dijeron, no señor, nosotros por encima del emperador, por encima del papa y por encima de todos está la palabra de Dios, está solo Dios. Y se plantaron. Podían haber sido ejecutados por traidores tanto a Roma como traidores al imperio. Pero Carlos V no pudo con ellos. Y se mantuvieron firmes en todo momento y gracias a esa protesta, y gracias a Juan de Sajonia y a los demás príncipes, la reforma se extendió ya por toda Europa. Bueno, quiero terminar con una pequeñita reflexión. Dios oye los clamores de sus siervos. No me cabe la menor duda que durante todo este proceso los reformadores oraron al Señor, se pusieron en manos del Señor, incluso los príncipes clamaron al Señor y Dios escuchó el clamor de sus siervos. Y fundió valor a los príncipes para que se mantuviesen del lado de la verdad en todo momento. Gracias a Lutero, a Zwinglio, a Juan de Sajonia, a los 6 príncipes, a las 14 ciudades, vencieron a las potestades de las tinieblas. Lutero decía, la doctrina del Evangelio debe ser defendida por Dios. Y así fue, hermanos, así fue. Dios defendió la doctrina del Evangelio y gracias a ello, hoy en día, por nosotros, podemos tener la palabra de Dios y podemos estar donde estamos, creyendo en Dios y creyendo en la verdad. Gracias al valor de estos hombres y mujeres que se mantuvieron firmes. Hay una cita de la hermana Elena White que dice que se mantuvieron firmes aunque se desplomen los cielos. Es una cita muy bonita y así es lo que ellos hicieron. A pesar de las amenazas, a pesar de que los podían meter en la cárcel, los podían torturar, los podían matar, podían hacer con ellos muchísimas cosas, se mantuvieron firmes y ganaron la batalla, gracias a que el Señor estaba con ellos. Así que, hermanos, que esto nos anime para que, como bien dice, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Pues que el Señor os bendiga mucho y que el Señor os acompañe. Amén.